Muy bien, vamos a dar inicio a la sesión. Am, le doy la bienvenida a David y a cualquier aprendiz que se una a la sesión. Bueno, Heidi se acaba de conectar también. Le doy un saludo. Y a los aprendices que vean la grabación de la sesión. Vamos a dar inicio a la sesión. Como siempre, pues empezando por el cronograma de actividades, las actividades que van a desarrollar a partir de la próxima semana. Y luego voy a hablar de las inconsistencias que se han visto en las oraciones o las actividades que se han enviado hasta el momento. ¿Okay? Deben estar viendo en pantalla el cronograma de actividades en la parte inferior. En este momento estamos desarrollando las actividades correspondientes a Learning Activity 3 o si lo vemos por fecha, estamos en la semana número 4 desarrollando las actividades correspondientes a el material multimedia My Family, la evidencia Photo Family Members, la actividad interactiva Johanna's Family y la evidencia Family Likes and Dislikes. Las instrucciones a esas actividades las vimos en la sesión anterior, así que les recomiendo revisar la misma. A partir de la próxima semana, más bien desde el 29 de noviembre al 6 de diciembre, vamos a desarrollar las actividades correspondientes a Learning Activity 4. Por nombre serían material multimedia What to Wear Today, la actividad interactiva I Love Shopping, aquí, la evidencia Describing Outfits and Likes y la evidencia Consolidation Activity. Esa sería hasta el 6 de diciembre. A partir del 7 de diciembre empezamos el periodo de mejoramiento. Y como lo dije al principio del curso, el periodo de mejoramiento es un tiempo en el que usted va a poder enviar actividades que no pudo enviar en la fecha establecida en el cronograma o que no aprobó en el número de intentos para cada evidencia. Esta irá desde el 7 de diciembre hasta el 13 de diciembre. El 13 de diciembre cierran todas las actividades, no podrá enviar más actividades. Y del 14 al 16 empezamos el periodo de cierre del curso. Y el 16 de diciembre cerramos el curso. Muy bien. Entonces, a partir del 29 de noviembre, empezamos a trabajar las actividades correspondientes a Learning Activity 4. Material multimedia What to Wear Today, la evidencia interactiva I Love Shopping, Describing Outfits and Likes y la evidencia Consolidation Activity. Voy a parar de compartir aquí y voy a compartir entonces las instrucciones de Describing Outfits and Likes. Ok. En Describing Outfits and Likes, bueno, la primera diapositiva nos dice que lo que vamos a evaluar el vocabulario relacionado a la ropa o a las vestimentas, el uso del verbo to be, el uso de pronombres personales y su respectivo verbo to be, y las descripciones físicas con adjetivos. Usted tiene que desarrollar el material multimedia antes de desarrollar esta evidencia. Eso tiene que quedar claro y eso siempre lo he dicho desde el principio del curso. Usted lo que va a hacer en las siguientes diapositivas en esta evidencia, soy en la diapositiva 3, entonces en la siguiente diapositiva usted va a desarrollar unas oraciones. Esas oraciones tienen que ver con la forma de escribir qué es lo que una persona tiene puesto. Bien. Aquí tenemos entonces ejemplos de las oraciones que debe usted utilizar. Por ejemplo, he wears a black t-shirt and jeans. Aquí. O she likes to wear dresses. Aquí. En la diapositiva 4 y 5 usted va a poner una imagen donde dice foto, una imagen de una persona o personaje. Usted decide pues qué es lo que quiere que sea. Puede ser hasta ficticio también, no hay ningún problema. En el cuadro donde dice clothes, ropa,
Usted va a hacer oraciones describiendo qué es lo que la persona tiene puesto. Por favor, haga oraciones cortas, concisas, sencillas, directas al grano, básicas. Eso es lo que se necesita en esas oraciones. Y en el recuadro que dice likes, usted tiene que hacer oraciones de los gustos de la persona que usted tiene en la imagen. Entonces vuelvo otra vez a los ejemplos. He wears a black t-shirt and jeans. She likes to wear dresses. Entonces aquí tenemos un ejemplo de la descripción de la ropa y lo que le gusta a la persona hacer o vestir. En este caso, pues, ya que hablamos del vocabulario referido a la vestimenta, pues utilizamos ese mismo tema. ¿Ok? Lo mismo que les dije en la sesión anterior, las instrucciones de las evidencias de la semana anterior a esa también. El verbo para el presente simple, para una tercera persona, he, she, it, ¿ok? He, she, it es la tercera persona. El verbo tiene que ir conjugado en presente simple, es decir, hablando de algo que está pasando en este momento. ¿O qué pasa en este momento? Tiene que utilizar la S o la ES dependiendo del verbo. Usted tiene que revisar la conjugación del verbo. Es algo que realmente nos toca hacer en cualquier idioma, y en este idioma específico, es algo que tenemos que aprender con la práctica. Tenemos que conjugar los verbos. Lo mismo pasa en la oración, she likes to wear dresses. Miren que está la S para conjugar el verbo porque estamos hablando de she. Pero ya que estamos hablando de gustos, como lo dije en la sesión anterior, cuando se habla de acciones, de cosas que se hacen en el momento o verbos de acción, como le decimos también, el verbo tiene que ir o con la preposición to o terminado en ing, alguna de las dos, pero tienen que definirlo. No pueden poner solamente el verbo porque realmente no define un tiempo para la oración. Entonces, usted va a desarrollar en la diapositiva 4, la diapositiva 5, ese tipo de oraciones. 2 o 3 oraciones en cada recuadro es perfecto, no necesito más. No se extienda porque realmente al extenderse cometen más errores y quiero que se concentren en lo que tienen que enviar para ser evaluados. No me envíe evidencia de otros cursos. Esta evidencia ha sido modificada. No me envíe evidencia de otros cursos. No la va a aprobar. ¿Ok? Esta es la evidencia describing outfits and likes. Ahora voy a hablar sobre la evidencia consolidation activity. Quiero que presten atención en esas instrucciones. Consolidation activity. Consolidation activity evalúa todas las estructuras vistas en el curso. Todas las estructuras vistas en el curso. En el mismo elemento donde usted descarga las instrucciones de esta evidencia, como se ha hecho durante todo el curso, usted va a ver también ahí el ejemplo de un audio que se llama sample audio, stage 1 sample audio. Aquí. Usted puede leer lo que se dice en el audio en las instrucciones y puede revisar también al mismo tiempo la pronunciación y también tener esto como ejemplo del tipo de oraciones que se busca en este tipo de evidencia. En esta evidencia entonces usted va a hacer dos cosas. Uno va a ser un texto de un audio, perdón, de una descripción de una persona que usted admira. ¿Ok? Y la descripción de una persona, una persona cercana a usted y una persona que usted admira, un ídolo. ¿Ok? Esas serían las dos descripciones que va a hacer, que va a desarrollar. Para las dos tiene ejemplos de audio en la misma, donde se descargan las instrucciones. Lo que usted tiene que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando
usted ya haga el texto de esas dos descripciones, usted va a grabar. Usted va a hacer un audio, no es necesario un video, un audio de cómo de ese texto que usted acaba de desarrollar. Usted va a leer ese texto y lo va a hacer en un audio. Cuando usted termine de hacer el audio, aquí en las mismas instrucciones les digo que no me deben enviar el archivo del audio, me deben enviar el link de reproducción al audio. ¿Cómo van a desarrollar esto? Aquí en las instrucciones está la guía de cómo desarrollarlo. Ustedes tienen diferentes opciones para subir ese archivo a una página de reproducción. Puede ser una página como YouTube, Vimeo, incluso hay una página que les ayuda a hacer la grabación directamente en la página y les da el link de reproducción directamente sin tener que publicarlo a YouTube ni nada por el estilo. Entonces, en las mismas instrucciones, tienen que leer las instrucciones, en las mismas instrucciones están incluso preguntas frecuentes que ustedes pueden hacer. Les doy sugerencia de las páginas que usted puede utilizar para enviarle el audio. Yo lo que necesito es el link de reproducción al audio. Y necesito el texto que usted desarrolló para hacer su evidencia. Entonces, cuando usted esté listo para enviar su evidencia, lea las instrucciones nuevamente, por favor. Lea muy bien las instrucciones. Cuando usted esté listo para enviar la evidencia, usted va a adjuntar el archivo de texto y en el cuadro de texto que está en el envío de la evidencia, usted va a pegar el link de reproducción del audio. También puede poner el link de reproducción directamente en el archivo de texto. Lo que necesito es ver lo que ustedes escribieron y escuchar lo que ustedes grabaron. Esa evidencia no va a evaluar su pronunciación, pero sí les va a dar sugerencias de cómo hacerlo correctamente. Además, necesito el texto para poder revisar que hayan adquirido el conocimiento de las estructuras vistas en el curso. Esta es una evidencia que evalúa todo lo que se ve en el curso. Entonces es necesario eso, ¿ok? Por favor, tengan esto en cuenta, envíen los dos, el texto y el link de reproducción. Lean muy bien las instrucciones para poder aprobar la evidencia. Voy a parar de compartir aquí. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? No, señora. Muy bien. Eddie, ¿tienes alguna pregunta? Muy bien. Muy bien. Esas son muchas gracias, Heidi. Esas son las instrucciones que tienen que desarrollar pues a partir de la semana número 5 y 6. Ahora quiero compartir con ustedes las inconsistencias que he visto hasta el momento en oraciones que me han enviado en las evidencias. Voy a ver, tengo 11. Muy bien. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo le voy a asignar a cada uno de ustedes una oración de las que vemos en pantalla. Usted a mí me debe decir por qué es lo que está incorrecto en la oración y cómo lo corregiría. ¿Qué es lo que está incorrecto y cómo lo corregiría? Entonces tienen que estar pendientes, por favor, cuando llame su nombre, me digan enseguida qué es lo que está incorrecto y cómo se corrige. ¿Ok? Yo me voy a incluir también aquí en la lista como para que podamos avanzar un poco más rápido. David, vas a tomar la oración 1, Eddie la oración 2 y nuevamente David la cuarta y Eddie la quinta. David nuevamente la séptima y Eddie la octava. Y yo voy a hacer el resto de las oraciones. ¿Ok? David 1, 4, 7. Eddie 2, 5
Sí. Y 8. Y yo haré el resto de las oraciones. Entonces, leo las oraciones como para que tengan un poco más de tiempo para revisar qué es lo que se dice. La primera dice, fine, thank you, so like you, sports. La segunda dice, fine, thank you, so you like sports. La tercera dice, oh, I like not football. I am terrible football player, like you. Football. La cuarta dice, I also like to do walking by the seashore on a beach mat. Quinta dice, I do not like horses because they are too independent and they do not like water or to get wet. La sexta es un párrafo y me dice, she's my mother. His name is Ludis. She's from Cartagena de Indias. She is a street vendor and a homemaker. He likes birds, music, and romantic movies. He does not like animal abuse, such as bullfighting or drinking alcohol. Séptima, he is studying but also works as a mechanic. Octava, she has a pink and green flower blouse. Novena, I don't like gorillas, are aggressive. Décima, the dogs is man's best friend. Y 11, she is a psychology. David, ¿puedes decirme la primera oración? ¿Qué crees que está incorrecto? Sí, profe. Lo que está incorrecto es el like you, ya que sería do you like. Do you like? Ok, voy a hacer un paréntesis aquí. Eddie, me vas a decir qué es lo que está incorrecto en la oración y cómo lo corregirías. David dice, lo que está incorrecto en la primera oración es esta parte. Y me dice que lo corregiría con do you like. Ok, es correcto. Esta es una oración que sale en la evidencia Sports and Animals y en el espacio que deben diligenciar, ustedes deben decirme o deben utilizar la estructura like. Y esta es una oración interrogativa, entonces tenemos que utilizar la estructura interrogativa. ¿Cómo sabemos que es una oración interrogativa? Pues por el punto, el signo de puntuación aquí al final de la oración. Por lo tanto, la estructura interrogativa siempre va a utilizar el auxiliar do. ¿Ok? Conjugado correctamente. Si es para una primera o una segunda persona, utilizamos, o inclusive la persona plural, we, utilizamos do. Si es la tercera persona, does. Pero aquí lo tenemos correcto. Do you like sports? Es una pregunta. Muy bien, muchas gracias, David. Eddie, la segunda. Profe, también se utilizaría do you like. Ok, muy bien, muchas gracias. Sí, aquí lo que me están haciendo es, si les digo que, que el orden de las palabras tiene que revisarse porque es una oración interrogativa, es decir, tienen que revisar la estructura interrogativa y me cambian el orden de las palabras y en vez de ponerme like you, me ponen you like. Ok, entonces no es tanto el orden de esas palabras, sino de la estructura interrogativa. Do you like? Muy bien. En la tercera oración dice, oh, I like not football. I am a terrible football player. Like you, football? En la primera parte, lo que tienen que diligenciar está esta parte. I like not. Tenemos que revisar entonces las oraciones afirmativas y las oraciones negativas. Las oraciones negativas generalmente van a utilizar un verbo auxiliar también como la oración interrogativa, sino que el verbo, el orden de las palabras va a cambiar. Entonces, tenemos el pronombre personal correcto, I. Utilizamos el verbo auxiliar como les acabé de mencionar y utilizamos el negativo, not. El negativo no es no. La palabra negativa no es no, la palabra negativa es not. N-O-T. Y lleva el verbo auxiliar, I do not like football. La segunda parte de la oración dice, like you, football. La misma
La misma inconsistencia de las oraciones anteriores. Tenemos esto, like you, que es incorrecto. Tenemos que utilizar la estructura interrogativa. Do you like football? Y tenemos que utilizar la estructura like, porque eso es lo que nos solicita la evidencia. Cuarta oración. Se reemplaza el walking por yoga. Ok, esta es una oración también de la evidencia Sports and Animals y tenemos que utilizar diferentes palabras en los espacios en blanco y me están utilizando walking. Tenemos que revisar el contexto de las oraciones. La oración me dice by the seashore on a beach mat. Si no sabemos qué es beach mat, hacemos una búsqueda rápida en el diccionario. ¿Qué es un beach mat? ¿Qué es una estera de playa? ¿Ok? No podemos caminar sobre este. Podríamos hacerlo, pues, pero no avanzaríamos mucho, ¿cierto? Entonces, walking realmente no funciona en esa oración. Quinta oración. Profe, aún no logro saber cuál es el error ahí. Ok, muy bien, muchas gracias. En la quinta oración dice, I do not like horses because they are too independent and they do not like water or to get wet. Entonces, la cláusula que sigue en la oración dice, porque son muy independientes, ¿cierto? Y no les gusta el agua, no les gusta mojarse. Dentro de las opciones que tenemos en esa evidencia, tenemos que revisar qué opción, qué palabra, qué animal realmente puede ir en ese contexto. Horses no es el correcto. Y lo voy a dejar así para que las personas lo revisen, incluso las personas que vean la grabación, que tengan en cuenta el contexto de la oración para utilizar el animal correcto en la oración. Se sabe ya comúnmente los caballos pueden andar en agua sin ningún problema, se pueden mojar sin ningún problema. No, ese no es el animal correcto para esa oración. Ok, tenemos el sexto caso, que es un párrafo. Y esto pasa muy comúnmente en este tipo de oraciones. Esta oración es family likes. Perdón, este ejemplo viene de una evidencia de family likes. Y es la siguiente. Aquí me empiezan con esta oración. She's my mother. Utilizan el pronombre she, me utilizan la palabra mother. Se me deja entender de esta forma que estamos hablando de una persona que utiliza el pronombre femenino. Pero la siguiente oración me cambian al masculino. His es masculino. Luego me vuelven al femenino. She is from Cartagena de Indias. Luego me siguen con el femenino. She is a street vendor and a homemaker. Luego me vuelven a cambiar al masculino. He likes birds, music, and romantic movies. Me siguen con el masculino. He does not like animal abuse such as bullfighting or drinking alcohol. Entonces quedo confundida. No sé a qué se refiere, no sé de qué me están hablando. Y si hay algo en inglés que se tiene en las oraciones es que siempre se sabe de quién se está hablando. Siempre se sabe de quién está hablando. Si ustedes van a utilizar un pronombre en la oración, dejándole saber a la persona que lo está leyendo que ese es el pronombre personal para esa persona, usted tiene que continuar con el mismo. ¿Ok? His es masculino, he es masculino. She es femenino, her es femenino. She es femenino, her es femenino, his es masculino, he es masculino. Tenemos que revisar entonces que utilicemos el mismo pronombre. Y pues creo que en esta oración sería el femenino. Her. Okay. She. Bien. Séptima oración. Profe, entonces ahí sería hay dos opciones. Antes del work sería poner el he works o sería he working. Ok, entonces aquí me dice, esto es, he is studying but also works as a mechanic. Ok. Entonces me dices que ahí está la opción que dice, perdón, well,
Me dices que a la frente de works o antes de also. ¿Dónde pondrías el he? Después del also. Okay. He works as a mechanic. O me dices que la otra opción sería, voy a ponerlo en paréntesis, ponerlo working. ¿Sí? Así me dices. Sí, señora. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Tienes la idea correcta, pero voy a hacer una corrección. Esta oración viene de una evidencia también personal, perdón, family likes. Y en la evidencia me tienen que escribir qué es lo que hacen sus familiares. En la primera parte de la oración, la primera cláusula de la oración, usted ya me está estableciendo un tiempo. Usted me dice, he is studying. Él está estudiando. ¿Cierto? En la segunda cláusula de la oración, usted también me tiene que utilizar el mismo tiempo, porque es muy confuso. Es confuso para la persona que lo está leyendo. Entonces, no funcionaría el tiempo working porque, sí, o sea, sin hacer ninguna otra oración, solamente el verbo working. No funcionaría el verbo working porque tenemos la preposición but que es pero, ¿cierto? No funcionaría porque estaríamos diciendo, él está estudiando, pero también trabajando. ¿Ok? Y como les digo, es una oración de la evidencia personalized que nos está describiendo lo que hace la persona. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué podría funcionar? Mover este pronombre personal antes de also. ¿Ok? Y podía terminarlo como lo tenía la persona, works. Es decir, él está estudiando, pero también trabaja. ¿Qué quiere decir esa oración? Que en este momento en que yo estoy hablando, yo lo veo a él en su cuarto estudiando, pero sé que también trabaja en otro tiempo de su día. Bien, eso podría funcionar. La otra forma en que working podría funcionar es utilizando el verbo to be. ¿Ok? Entonces utilizamos el he is. Voy a ponerlo aquí entre paréntesis para que se entienda que son lo que está entre paréntesis que va junto. He is studying, but he is also working as a mechanic. También funcionaría. Ok, voy a poner esto en gris y esto en gris para que se sepa que son juntos. Entonces las opciones son, he is studying, but he also works, o he is studying, but he is also working as a mechanic. ¿Queda eso claro? Sí, señora. Muy bien. La octava oración, Heidi acaba de salir de sala. Bueno, voy a continuar entonces. Tenemos la oración, she has a pink and green flower blouse. Esta oración viene de describir lo que la persona tiene puesto. Y si estudiamos en material multimedia, sabemos que el verbo que debemos utilizar no es has, porque esa sería una traducción exacta de lo que hablamos en español y no en español informal. El verbo que tenemos que utilizar es wear. She wears a pink and green flower blouse. Y conjugado para la tercera persona porque estamos hablando de she. Continúa la oración, dice, I don't like gorillas are aggressive. La parte de I don't like gorillas es correcto. Tenemos el sustantivo en plural, tenemos el verbo like y tenemos el negativo correctamente utilizado. Sin embargo, utilizamos el verbo to be are y aquí nos estamos refiriendo. Cierto que en inglés siempre sabemos de quién estamos hablando. Entonces, tenemos que utilizar el pronombre personal correcto para ese
verbo. Ahora sí sé que, que los que son agresivos son los gorilas y no yo, porque yo estoy diciendo, me gustan los gorilas. Son agresivos, pero no lo estoy diciendo correctamente en inglés. Sabemos en inglés que tenemos que decir de quién estamos hablando. La 10ª oración dice, the dogs is man's best friend. Esta es más sencilla. Dogs es sustantivo plural. No podemos utilizar un verbo singular. ¿Ok? Eso es lo primero. Are. Dogs are man's best friend. También estamos utilizando incorrectamente el artículo the. El artículo the es para sustantivos que son específicos. O sea, si yo dije, me gusta el perro de la vecina, el perro de la vecina es el mejor amigo del hombre. Ah, ok, perfecto. Entonces ahí sí digo, el perro de la vecina. Ahí puedo utilizar el artículo the. De otra forma, estamos hablando de manera general sobre los perros. Y esa tiene que ir en plural sin el artículo the. Por último, tenemos la oración, she is a psychology. Psychology es una rama de la ciencia. Ustedes tienen que asegurarse que cuando envíen las evidencias, envíen las ocupaciones correctamente porque es una de las cosas que se van a evaluar, una de las estructuras que se evalúan en las evidencias. Entonces, estamos hablando de psychologist. Psychologist. Esa sí es una ocupación. Alguien es un psicólogo o psicóloga. Bien. Esas son las circunstancias que se han dado más que todo en las evidencias. Les invito a revisar las sesiones anteriores, las grabaciones de las sesiones anteriores, los materiales multimedia, porque ahí se explica todo lo que se está evaluando. Nada, ¿tenemos alguna duda, alguna inquietud sobre lo que se ha dicho, sobre estas oraciones? No, señora. Listo, David. Bueno. Esas son las evidencias que tenemos que desarrollar, o he cubierto más bien las evidencias que debemos desarrollar a partir de la semana número 5 y 6. He hablado sobre las inconsistencias que se han dado en las oraciones que han dado hasta el momento. Sí, si tenemos alguna inquietud acerca de lo que se ha dicho en el curso, lo que se ha dicho en las sesiones, lo que se ve en materia multimedia o en las instrucciones de las evidencias, por favor, entonces nos comunicamos a través del foro, la herramienta de correo dentro de la plataforma o notificaciones, creo que se llama, o el correo institucional. ¿Listo? No les quiero quitar más tiempo en la sesión, estamos a las 8:37. Entonces quiero darles el tiempo para que ustedes puedan seguir estudiando. Muchas gracias, David, por asistir y a Eddie que pudo estar un momento en la sesión también. Y nada, nos vemos entonces en la próxima sesión del curso. Chao, profe. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por asistir.